Dios de la patria. Esta se abre. El acta de la sesión quinta se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión sexta se encuentra a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas Romero, doña Natalia, Bravo, doña Marta, González, doña Marta, Morales, doña Carla, Olivera, Riquelme, Tello y Weiss. Marta González, ¿sí? Y de los diputados señores Cornejo y Lilayu, que modifica cuerpos legales que indica para aplicar el monitoreo telemático a casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria. Boletín número 14.967-34. Se ha recibido un correo de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, por el cual comunica que por problemas de agenda no podrá participar en la sesión de hoy, pero que asistirá a su representación la jefa de reformas legales de ese ministerio, doña Camila de la Maza Bent. En tercer lugar, un correo de doña Rosa Moreno, madre de Francisca Moll Moreno, víctima de suicidio femicida, por el cual solicita ser recibida por la comisión con el propósito de exponer su caso, por cuanto espera encontrar el apoyo que necesita, como tantas otras madres de víctimas de violencia de género. Y un correo del profesor Jorge Álvarez Guerrero, coordinador nacional de la Coordinadora de Funcionarias y Funcionarios de la Dirección de Educación Municipal y los Departamentos de Administración de Educación Municipal y Corporaciones, por el cual adjunta una carta dirigida al Ministro de Educación con una propuesta de modificación de la Ley 21.040 de la Nueva Educación Pública, ley que afecta al sector provocando una fuerte cesantía en mujeres, particularmente de alrededor del 50%, al implementarse los servicios locales de educación. Por ese motivo han levantado en sus movilizaciones el lema desmunicipalización sin despidos por la estabilidad laboral y para extender la instalación de los servicios locales de educación pública. Por ello solicitan ser recibidos por esta comisión para hacer una presentación de esa propuesta. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Olivera, por favor. Sí, presidenta, en uno de los puntos, la señora, no recuerdo el nombre de la madre de Francisca Moll, que pide que sea recibida. Yo solicito que se tome el acuerdo para recibirla. Ella estuvo el año pasado o en la legislación pasada en esta comisión y la verdad es que es bien importante escucharla porque no sé si el caso de ella entra, por ejemplo, en el proyecto que vamos a comenzar a ver ahora. Así que solicito eso, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Les parecería a las demás, aprovechando para tomar el acuerdo para invitarla? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Ya, perfecto. Diputada, pues, adelante. Gracias, presidenta. No sé si es aquí o en varios, como todavía no tengo la mecánica 100% de esto, pero quisiera preguntar, o si no escuché bien, del acuerdo que habíamos hecho también de enviar al Congreso, al Senado, a la Comisión de Trabajo, para que le dieran urgencia al proyecto de Salacuna, que lo estaba comentando antes de la sesión. Acá me dicen que sí se envió. Me gustaría tener copia del documento, por favor. Gracias. Muchas gracias, diputada. Conforme me informan acá, eso se encontraría respaldado en la plataforma virtual de la comisión. Sin perjuicio de ello, la secretaria va a proceder a enviarlo a cada una de nosotras. ¿Alguien más? ¿Le ofrezco la palabra? Ya. Sobre puntos varios. Como que hicimos los dos juntos. Ya. Vamos a hacer acá una nota, la vamos a leer, que es importante poner atención. Señala: señoras diputadas, les recuerdo que por instrucciones del secretario general, basado en el acuerdo vigente de los comités parlamentarios, los diputados que se conecten a una sesión mixta desde el automóvil o no enciendan su cámara en ningún momento del desarrollo de esta, deberán ser considerados como inasistentes a la sesión.
Vamos a leer también otra información que es importante, que tiene que ver con lo que tratamos en la semana anterior. El jefe de gabinete de la ministra de Justicia, don Eduardo Baeza, nos señala que ya está coordinada con Gendarmería la visita que acordamos la semana anterior al centro de monitoreo telemático, ¿ya? Para el próximo lunes a las 8 a.m. Sí. Duraría lunes 16 a las 8 de la mañana y duraría 1 hora aproximadamente. Ya está confirmada la presencia de la ministra Chevesic de la Corte Suprema y la ministra Orellana, la ministra de la Mujer. Está con problemas de agenda, pero hará lo posible para poder asistir. El centro está ubicado en calle Rosas 1264 en Santiago. Así que está ya extendida la invitación a las diputadas que el próximo lunes 16 de mayo lleguemos al centro de monitoreo, Comuna de Santiago, sí, Comuna de Santiago. Entonces, para dar inicio a la orden del día, esta sesión tiene por objeto abocarse a la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Carol Cariola, Natalia Castillo, Pamela Giles, Maite Orsini, Andrea Parra, Camila Rojas, Gael Yeomans y las exdiputadas Marcela Hernando y Alejandra Sepúlveda, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Boletín número 14.013-34. Para estos efectos se encuentran invitadas las siguientes autoridades y organizaciones de la sociedad civil. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarelo, participará en su representación la jefa de reformas legales del ministerio, doña Camila de la Maza Bent. Vamos a partir por ella para no nombrarlas a todas porque son bastantes las personas que tenemos invitadas para el día de hoy. Luego, la directora subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que también la acompañan varias personas que después vamos a señalar, y también la agrupación de familiares víctimas de femicidio y la organización Ni Una Menos Chile. Así que partimos con la representante de la ministra de la Mujer. Tiene la palabra Camila Maza. En el traspaso, pero no pusimos más información. Secretaria, disculpe por su intermedio. Aviso que la jefa de reformas legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se está conectando en estos momentos. Había tenido un problema con el link. No se encuentra presente en este momento, pero se está conectando. Si pueden esperarla 5 minutos o empezar a través de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias por la información. Entonces vamos a partir por la directora subrogante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género para que ella pueda resolver el tema de la conexión. Doña Vanina Masman León, la acompañan Paula Cifuentes Sandoval, jefa de la Unidad en Violencia contra las Mujeres del CERNAMEC, Renato Galvez Inostroza, coordinador nacional del Programa de Atención, Protección y Reparación de CERNAMEC, Ronald Rojas Fuentes, coordinador nacional de la línea de violencia extrema, también CERNAMEC. Y por último, Elizabeth Mata Guzmán, jefa subrogante del Departamento de Gestión de Programas del CERNAMEC. Así que tiene la palabra. Muy buenas tardes a las honorables diputadas que hoy día están presentes. Me acompaña el equipo de la Unidad de Violencia contra las Mujeres, que fue el encargado finalmente de revisar este proyecto. Voy a compartir pantalla para mostrarles el análisis que se ha hecho desde nuestra institución respecto de esta iniciativa. Bueno, para dar un poquito de contexto y pensando en quienes tal vez no están tan familiarizadas con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, comentarles que parte del quehacer del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género tiene que ver con la violencia, ¿cierto? Con trabajar efectivamente
la autonomía física de las mujeres, y en ese sentido contamos con una unidad nacional en violencia contra las mujeres, más conocida como BCM. Tiene dos programas principales, que son el programa de atención, protección y reparación y el programa de prevención. Y desde el programa de atención, protección y reparación se desprende una línea que es tremendamente importante y que es la línea de violencia extrema, femicidios y casos de connotación pública. La principal misión de esta línea tiene que ver con la representación jurídica a las víctimas de femicidios frustrados, pintados y casos de violencia grave de connotación pública, la representación jurídica a víctimas colaterales de femicidio consumado, y esta línea está conformada por un coordinador nacional que, como se señaló al inicio, me acompaña hoy, y 18 abogadas y abogados pertenecientes a las 16 direcciones regionales con que cuenta nuestro servicio. ¿Puedes preguntar si avanza? No sé si avanza. En este sentido, estoy presentando, perdón, estoy haciendo la presentación, no sé si avanza, me pasa por interno que no. No avanza, ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí se ve. Ya, tal vez tiene que ver con el compartir la pantalla. Lo voy a mantener en esta forma, ¿ya? Bueno, dado ese contexto de la unidad en específico que aborda los femicidios, comentarles que esta línea de violencia extrema, LVE conocida también por su sigla, lo que busca es contribuir a las víctimas de violencia extrema y que accedan efectivamente a una respuesta rápida, especializada y articulada con los órganos del Estado. Se accede mediante el contacto efectivo con las víctimas directas. Hablamos de las mujeres, sobrevivientes y o colaterales, familiares principalmente, a través de la derivación del circuito intersectorial de femicidios del que formamos parte como institución. Las principales acciones que tiene esta línea de violencia son la calificación de los femicidios, la activación del protocolo de actuación frente a estas situaciones y que incluyen contacto directo con las víctimas o sus familiares, y la representación judicial y la coordinación intersectorial con la respuesta psicosocial. Ya esto habla de la red interna que pertenece a Cernamec y tiene que ver con la coordinación con las abogadas y los abogados que se despliegan a lo largo del país, estos 18 abogados y abogadas, y además externa, que es el circuito intersectorial de femicidios con el que tenemos una vinculación para dar la atención oportuna a las víctimas. Comentarles en este sentido que el circuito intersectorial de femicidios como mecanismo de articulación intersectorial para la respuesta a las víctimas de femicidios se remonta al 2009, cuando efectivamente se firma el convenio intersectorial para la aplicación del protocolo intersectorial para niñas, niños, niñas, adolescentes y víctimas indirectas de homicidio o parricidio en contextos de violencia contra las mujeres. Este convenio lo que consideraba principalmente eran los femicidios consumados, y la preocupación central estaba enfocada en prestar la atención a las víctimas colaterales, en el fondo niñas, niños y adolescentes que quedaban sin su madre, dadas estas situaciones de violencia. Este convenio desde sus inicios se enmarca en este contexto de una respuesta de las instituciones del Estado con ocasión de la violencia de género contra las mujeres y el grave efecto que reciben finalmente los niños y las niñas menores de edad, y consideraba el acceso a la justicia de las familias que ellas deseaban querellarse en nombre de sus hijas, hermanas, nietas, y el apoyo por ende psicosocial y de reparación para las víctimas indirectas, principalmente niños y niñas, y también algunos adultos vinculados a las víctimas. Bueno, contarles también que quienes conforman parte del circuito intersectorial de femicidios son distintas instituciones. Como les decía, la idea es poder acercar la respuesta oportuna del Estado frente a estos delitos, y forman parte del circuito Carabineros de Chile a través de la Dirección de Derechos Humanos y Protección de la Familia. Bueno, nosotros como institución, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio Nacional de Menores, SENAME, por medio del Departamento de Protección y Restitución de Derechos, el Servicio de Mejor Niñez y el equipo de coordinación intersectorial del Gabinete Nacional de esta institución. El Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Programa de Apoyo a Víctimas, al que pertenecen los Centros de Apoyo a Víctimas del Delito, más conocidos como los CAP, la Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas, los Derechos Humanos y los Delitos Sexuales, el Servicio Médico Legal, a través del Área de Género y Derechos Humanos, y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que fue una de las últimas instituciones en incorporarse, dada que surge posterior a la firma del convenio, finalmente, el Ministerio.
Bueno, respecto al análisis que como institución hemos hecho a este proyecto, queremos en primer lugar destacar la importancia de impulsar este proyecto de ley que busca efectivamente mitigar en parte el sufrimiento que viven las familias de las víctimas de femicidio en cualquiera de sus grados, como también las mujeres que son sobrevivientes de estas situaciones. Valoramos profundamente el enfoque de género que se le ha dado a este proyecto, amparado en la legislación comparada, por supuesto, y tomando en consideración aquel marco internacional que hoy día efectivamente rige para nuestras instituciones como Estado. Bueno, nombrar algunas, la Convención de Belém do Pará, la Asamblea General de Naciones Unidas, bueno, lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido se valora muchísimo la presentación de esta iniciativa. Ahora, como servicio, compartimos la importancia del objeto y el alcance de la ley, ya que es parte fundamental de nuestro actuar fortalecer todas aquellas acciones tendientes a la atención, a la protección y la reparación, por supuesto, integral de las víctimas de femicidio, considerando no solo a la víctima como sujeto principal, sino también ampliando la cobertura de todas aquellas personas consideradas víctimas conforme al artículo 108 del Código Procesal Penal. También es importante cómo se grafica por medio de principios que la reparación integral no puede ser mirada solamente desde un enfoque jurídico, entregada al Ministerio Público o bien a tribunales de justicia por intermedio de una sentencia, sino que más bien esta reparación integral tiene que estar asociada a la necesidad de resarcir de forma oportuna y eficaz el mal causado. Pero no solo a la víctima del femicidio, a los sobrevivientes, sino también a todas aquellas personas que viven de forma directa los perjuicios y consecuencias de estos delitos, que son principalmente los niños, las niñas, los adolescentes, y que es parte de lo que se propone finalmente en esta iniciativa. Como gran avance, visualizamos la incorporación de medidas drásticas y sancionatorias asociadas a la interrupción de derechos en el ámbito del derecho de familia, por ejemplo, la interrupción del régimen de relación directa y regular, la imposibilidad de solicitar cuidado personal y la suspensión de patria potestad, que sabemos que efectivamente hoy día son una complicación para las familias y las víctimas y sobre todo para las mujeres sobrevivientes de homicidios frustrados o tentados. También se releva la incorporación de la figura del fuero laboral como una medida de protección para las víctimas y proteger así su fuente laboral por hechos absolutamente ajenos a su voluntad. Sin embargo, acá tenemos una sugerencia y que tiene que ver con efectivamente una eventual consecuencia negativa que sería la limitación a la contratación de mujeres. Ya como se ha dado, por ejemplo, en el caso de las mujeres cuando optan por la maternidad y que efectivamente hoy día también tenemos una brecha respecto a la contratación, creemos también que podría ser una alerta a considerar en ese sentido. Respecto por último, y a modo de sugerencia, entendemos el espíritu de la norma cuando se habla de la participación de la víctima en la determinación y definición de la reparación integral, a través de su cosmovisión y su concepto de justicia. Sin embargo, también creemos importante actuar con cautela ante sus alcances y expectativas, ya que para su materialización debieran incorporarse criterios, requisitos o directrices finalmente. Y en ese sentido, nosotros como CERNAMEC trabajamos bajo la premisa de respetar la autonomía y la voluntad de las víctimas. Sin embargo, esta siempre se ve limitada respecto a sus expectativas, ya en la normativa y en la legislación vigente que se aplica en cada caso en concreto. Así que en ese sentido, bueno, agradecemos y valoramos la presentación de esta iniciativa. Creemos que cada una de las acciones que el Estado despliegue finalmente en pos de la protección de las mujeres y de sus familias sobrevivientes de estos delitos es algo que debe valorarse y nosotros como servicio quedamos a disposición también para poder entregar cualquier apoyo que se nos requiera. Con eso nosotros terminamos nuestra presentación y agradecemos profundamente la instancia a la comisión y a las diputadas que están presentes hoy día de darnos la oportunidad de poder mostrar nuestra apreciación al respecto. Muchas gracias, directora. Me parece muy interesante las observaciones que se han realizado y también entusiasta en el sentido que es un aporte, ¿no? El proyecto que estamos tramitando. Entonces, ahora dejaría la palabra a la representante de la ministra de la Mujer. Al final de las intervenciones vamos a dejar una ronda de preguntas para las diputadas que estamos presentes acá en la comisión y así podamos dirigirle respectivamente las preguntas a cada quien. Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta, por su intermedio, saludar a toda la comisión que está en Valparaíso y a las
diputadas que se encuentran conectadas por vía telemática, así como a los equipos que también presencian esta sesión por esa vía. Previo a hacer la presentación, señora presidenta, hacerle presente a usted y a las diputadas que integran la comisión que como ejecutivo queremos instar a que ojalá la presencialidad pueda volver y podamos, así como ya lo hemos retomado en el Senado, podamos volver a asistir presencialmente a las sesiones. No entendemos una medida de esta naturaleza, toda vez que lo que hemos solicitado es poder asistir en representación de la ministra. Esto lo hemos hecho, ha ocurrido en otras comisiones de la Cámara y desde luego ocurre en el Senado, donde podemos asistir presencialmente, ya que la presencialidad y la conversación que podemos hacer como colegislador, a nuestro juicio, es bastante más fluido y se acerca más a la labor que desde este ministerio queremos hacer. Por lo tanto, por su intermedio, Presidenta, previo a hacer mi exposición, quería manifestárselo. Yo me conecté tarde a esta reunión precisamente porque venía de Valparaíso y habiendo estado sentada afuera de la sala, no pude entrar. Entonces, se lo quiero hacer presente para que efectos de que ojalá, si tiene a bien usted y las demás diputadas que integran esta comisión, puedan hacerlo presente en sus comités, a fin de que el diálogo que es necesario, que tenemos que hacer con el Poder Legislativo, lo podamos retomar prontamente con las medidas de cuidado que la pandemia nos obliga. Dicho lo anterior, Presidenta, voy a pasar a hacer nuestros comentarios respecto del proyecto al cual nos han invitado a exponer. Este es un proyecto que, si bien es una moción parlamentaria, ¿la ven bien? Sí, se ve bien. Ahí sí. Bien. Esta como... Ay. Ahora sí. Este proyecto, señora Presidenta, nosotros desde ya queremos decir que desde el Ejecutivo compartimos su objetivo, que dice relación con la creación y fortalecimiento de acciones efectivas para la protección integral de las víctimas del femicidio. Valoramos la presentación de este proyecto al reconocer a las víctimas colaterales del delito de femicidio, que suelen ser niños, niñas y adolescentes, que se encuentran al cuidado de mujeres víctimas. Como primer elemento, señora Presidenta, por su intermedio, nosotras estimamos que niños, niñas y adolescentes que se encuentran al cuidado de mujeres que han sido víctimas, más que ser víctimas colaterales, corresponden a ser víctimas directas de este tipo de hechos. Las acciones que se ejecutan en contra de las mujeres que cuidan y que son madres de niños y niñas, sin lugar a dudas, son acciones que también afectan de manera directa a los niños y a las niñas. En ese sentido, visibilizarlo en este proyecto de ley nos parece del sumo relevante, toda vez que la articulación de la política pública, desde luego, tiene que mirar a todos quienes se ven afectados por acciones de esta naturaleza. También destacamos de esta propuesta que está mirando otras materias que están asociadas, como es la indignidad para suceder o la restricción de ciertos derechos y especialmente de responsabilidades parentales. Compartimos con las mocionantes del proyecto que tenemos que hacernos cargo de la situación en la que quedan niños y niñas respecto de los presuntos femicidas o femicidas condenados. Ha costado mucho instalar en nuestra cultura que quien es un agresor difícilmente va a ser un buen padre. Y eso es una tarea que tenemos que hacer y nos parece que esta moción apunta en ese sentido en la dirección correcta.
Destacamos también de la moción que se ha puesto a nuestro conocimiento, que se rescatan una serie de principios que nos parecen de lo sumo relevante, como son, por ejemplo, el principio de diligencia, el principio de acceso, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la protección y el derecho a la reparación. Sin lugar a dudas son elementos que son fundamentales para efectos de, como Estado, hacernos cargo de las situaciones que afectan a mujeres, niñas y adolescentes en relación de violencia. Ahora bien, estos principios, como les indico, también están considerados en el boletín 1107-07, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este proyecto de ley, señora Presidenta, por su intermedio, se presenta, me refiero al de la derecho a la mujer a una vida libre de violencia, se presentó a la Cámara de Diputados y Diputadas en enero del 2017. Entró al Senado a fines del 2018, se tramitó en primera instancia en la Comisión de Mujeres del Senado, pero no tuvo tramitación desde el 2021. Y eso, desde luego, motivó a que diligentemente muchas parlamentarias comenzaran a visibilizar algunos de los temas que estaban tratados en el marco de ese proyecto de ley en mociones parlamentarias que han sido sumamente valiosas para efectos de visibilizar problemáticas que estaban muy invisibilizadas, pero lo que es peor, no tenían respuestas efectivas por parte del Estado. Y esta moción, sin lugar a duda, va en ese sentido, de hacerse cargo de aquellas materias que habían quedado guardadas en algún rincón y sin haber tenido ni urgencia ni tramitación. Sobre este proyecto que se ha puesto a nuestro conocimiento, creemos que es importante precisar el contenido de algunas disposiciones para determinar cuál va a ser su sentido y alcance. Y esto lo digo para efectos del diseño de la política pública. Es muy relevante saber de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando referimos a reparación integral. Una definición por parte del legislador es importante para efectos de precisar hacia dónde debiera desplegarse la política pública. Lo mismo en relación al derecho a la protección en el trabajo o el derecho especial de las víctimas migrantes. También necesitamos, y en eso concordamos con las colegas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en relación a la legitimación activa especial que se propone, porque nos parece que cuando se respetar íntegramente el derecho a ser oído también requiere atender a evitar la victimización secundaria, y que la comparecencia de una víctima en este espacio siempre debe ser voluntaria y debe regirse en esos parámetros. También creemos que es importante que en el marco de la discusión de este proyecto sean escuchados otros agentes que interfieren o que interactúan con la política que se pretende establecer, en particular lo que tiene que ver con la persecución penal, es decir, la opinión que el Ministerio Público tenga respecto a este proyecto, y a su vez con aquellos agentes que tienen que ver con derechos laborales a propósito del foro que se está proponiendo, los derechos de las personas migrantes, es decir, con el objetivo de que podamos tener una mirada más holística de lo que se presenta. También creemos que hay que articular algunas disposiciones que están puestas en la moción relativas a, por ejemplo, la ley de monitoreo telemático y la ley de garantías de la niñez, que entró en vigencia en marzo de este año. Y también tenemos que mirar, modificar ciertas disposiciones para evidenciar que el fenómeno de la violencia está relacionado con prácticas que se han normalizado con una forma de relacionamiento. Y visibilizar, por ejemplo, a los niños, a las niñas en este fenómeno, visibilizar todos los otros agentes que están relacionados es sumamente importante para efectos de hacer una política robusta y que realmente responda a lo que la moción persigue. Por último, y para terminar, señora Presidenta, contarle por su intermedio a las demás integrantes de la comisión que el día de hoy retomamos la tramitación del proyecto de ley integral en el Senado. Acordamos con los senadores y senadoras tramitar en conjunto con la Comisión de Constitución y la Comisión de Mujeres las indicaciones.
desde luego, si usted lo tiene a bien, señora presidenta, y sus asesores y los asesores de las demás diputadas quieren conocer cómo va la tramitación del proyecto de ley en el Senado, desde este departamento estamos muy llanos a que podamos conversar y ir contándole y de pronto insumar la discusión que hagamos en esa Cámara sin perjuicio, teniendo presente que es muy probable que el proyecto vuelva a tercer trámite a la Cámara, pero que la disposición de conversar, de las alertas que las diputadas de la comisión hayan detectado y que quisieran visibilizar, estamos 100% disponibles. Y por último, muchas de las disposiciones que esta moción contempla, señora presidenta, están siendo consideradas en el paquete de indicaciones que el Ejecutivo pretende presentar en el boletín 1107 sobre violencia integral, sobre todo lo que tiene que ver con indignidades, con la suspensión de los regímenes de relación directa y regular cuando estamos frente a hechos de alta gravedad, y el acceso a la representación judicial. Por lo tanto, es muy probable que muchas de estas normas haya que referirlas o al proyecto de violencia integral para efecto de no tener normas duplicadas. No tengo más que agregar y me quedo disponible a sus preguntas, señora presidenta. Muchas gracias, Camila, por la exposición. Quiero dejar la palabra abierta a las diputadas por si tienen alguna pregunta que hacerle, ya sea a la directora de Cernamec o a la representante de la ministra para que podamos resolver aquí. Dejo la palabra. Diputada Romero. Gracias, presidenta. Podría ser abierta la pregunta y de acuerdo a la cartera de cada una nos va respondiendo. Primero saludar a quienes se encuentran conectadas a través de Zoom, a las diputadas presentes también en la comisión, valorando, por cierto, el proyecto que lo hemos revisado y estudiado. Solo tengo algunas preguntas, más bien porque no estaban, a mi juicio, de manera explícita, ¿no es cierto? Y es conocer, lo mencionaba en alguna de las láminas, ¿no es cierto? O si pudiéramos, presidenta, en la comisión también conversar con actores del Ministerio Público, la Defensoría Penal, la Corte Suprema o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para también saber cómo ellos han ido recepcionando, ¿no es cierto?, el recurso respecto, ¿no es cierto?, a la prohibición del uso de recursos institucionales para determinar la posible inocencia del ofensor. Ahí nos queda una duda que es más bien en términos legales. Lo segundo, también importante con respecto a los derechos de protección, que se determine cómo se va a hacer posible la restitución de derechos y bienes perdidos, particularmente en los casos de femicidio consumado. Eso también sería interesante poder tener más información de eso. Y en lo relativo a la reparación por parte del Estado respecto a cómo se ha de asegurar la entrega de derechos sociales especiales a las víctimas del delito de femicidio. Se entiende el aseguramiento en términos psicológicos, ¿no es cierto?, inclusive monetarios, pero no se especifica en relación a una atención especial de salud, de educación y de vivienda. Y ahí yo considero relevante que a más especificación, menos o es más seguro o es más tangible, ¿no es cierto?, lo que se pudiera entregar, y eso también permite que a quienes les ocurre esta tragedia, ¿no es cierto?, puedan tener una mayor seguridad de lo que estábamos mencionando. Y también con respecto al tema de la migración, ya porque ahí, dado el escenario actual, ¿no es cierto?, saber cómo se va a abordar aquello. Eso es por lo menos de mi parte. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Romero. ¿Alguna otra diputada quiere hacer uso de la palabra para hacer preguntas? Sí, adelante. Un poco lo que muy bien aquí planteó mi colega
Natalia, en relación a, se nota que hizo un estudio bien acabado del proyecto, así que la felicito. Yo me quedo con un poco lo que comentamos la otra vez aquí, así cuando ya habíamos concluido, y que también lo dijo ella de alguna manera, y ahí que nos pudiesen aclarar, o cómo esto se condice o conversa con con la institucionalidad, digamos, nuestra constitución y leyes respecto a precisamente lo que ella decía del agresor o del femicida, si es el padre de los niños, si es padre, digamos, tienen una descendencia, y cómo se resguardan esos derechos, porque es una persona condenada, pero no sé si la ley le quita los derechos o si esta ley se los quita de frentón en cuanto a toda la potestad que tiene de ese niño, si todavía es menor de 18 años, y aunque no lo sea, porque todavía sigue habiendo ahí a la mitad por lo menos del control de los bienes, o sea, pueden ser pocos o muchos, pero creo que ahí hay una forma de mantener un control todavía, aún estando condenado, no sé si ahí le extinguen todos esos derechos, me parece que no, una vez cumplida la condena incluso, que quizás pudiese ser mucho menos de lo que pensamos nosotros que quisiéramos, entonces ahí se me produce un tema que creo que hay que resguardar, o sea, a mí no me parece que un femicida tenga derechos de bienes y por lo tanto de alguna manera controle a los descendientes y al hijo o hijas. O sea, creo que ahí hay un tema que no sé si esta ley va a tener esa fuerza para ir entre lo que hay en la historia ya legislativa en cuanto a herencia y a patria potestad. Esa es mi preocupación, digamos, yendo como a alguna cuestión ya más dura del tema y más jurídica. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio aquí a quienes nos acompañan. Muchas gracias, diputada Weiss. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Entonces, partimos por la directora de Cernamex, si es que todavía está conectada. Sí, Presidenta, Gracias. muchas gracias. Bueno, nosotros valoramos, como se expuso en la presentación, valoramos muchísimo efectivamente el cómo se busca hoy día suspender derechos que los agresores hoy claramente presentan. Entonces nosotros poníamos en valor efectivamente aquello, de cómo efectivamente este proyecto busca entregar otras garantías a las mujeres, entregar otras herramientas a las mujeres y a las víctimas también colaterales, respecto de, sobre todo pensando en la restricción, por ejemplo, del cuidado personal, de la relación directa y regular que podría establecerse entre el agresor y los niños y las niñas. Y también valorábamos las otras instancias en el fondo, por ejemplo, la reparación de derechos sociales. Hoy día efectivamente hay una respuesta estatal, pero sin embargo sabemos que tiene que ser aún más eficiente. Así que en ese sentido, por eso como institución valoramos la presentación de estas instancias y de estas medidas que sabemos pueden contribuir de manera importante a la reparación de las víctimas tanto directas como indirectas de estos delitos que son de una gravísima, son situaciones gravísimas y que efectivamente hoy día tenemos que velar por poder otorgar todas aquellas herramientas disponibles, no solamente desde la cartera mujer y equidad de género, sino también la vinculación con todas las otras instituciones. En ese sentido yo también estoy tremendamente de acuerdo con lo que planteaba la diputada Romero y cómo es necesario incorporar a las otras instituciones también en el análisis, en el desarrollo de políticas públicas que apunten a la atención a la reparación y a la protección de las víctimas. Actor clave es por supuesto el Ministerio Público, pero también las otras carteras, y finalmente hacer que el Estado responda de manera eficiente y oportuna a la reparación que es tan necesaria frente a estos delitos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le damos la palabra a la representante de la ministra también para que pueda referirse a las preguntas que han hecho acá las diputadas. Muchas gracias. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, la verdad es que yo podría intentar dar respuesta a las preguntas formuladas por la diputada Romero y por la diputada Weiss. En la política pública que ya tenemos y en la política pública que el Ministerio está impulsando, no a partir de lo que la moción está proponiendo, porque esta es una moción parlamentaria que no emana en el fondo desde el Ejecutivo, por lo tanto, las mocionantes tendrían que en el fondo resolver aquello.
Nosotras compartimos desde luego la opinión con las autoras de esta moción, que hay derechos que desde luego no pueden seguir como si nada hubiera pasado cuando estamos frente a la figura de un imputado o condenado como femicidio. Y en el marco del proyecto de violencia integral estamos haciendo especial atención, por ejemplo, en que debe proceder la suspensión de la relación directa y regular cuando estamos frente a una situación de esta naturaleza. No podemos seguir encontrándonos frente a situaciones donde interpuesta una denuncia de esta gravedad, los denunciados, agresores, imputados o imputados presenten por la vía proteccional regímenes provisorios comunicacionales que finalmente dejan las medidas cautelares que el tribunal fija en letra muerta. Y eso lo seguimos viendo, hay un alto porcentaje de femicidios y femicidios frustrados que ocurren en el contexto del régimen comunicacional con los hijos e hijas. Y por lo tanto, ese es un espacio donde se están generando riesgos para las mujeres y que tenemos que hacernos cargo. Lo podemos ver cómo podríamos indicarlo y para hacernos cargo de aquello directamente en ese proyecto. Pero nosotros sí lo estamos abordando en el proyecto de ley de violencia integral. Y respecto a la pregunta de la senadora Romero relativa a la satisfacción de derechos sociales como salud, educación y vivienda, nosotras compartimos también que debiéramos generar un mecanismo de focalización que nos permita dar respuesta efectiva en estos ámbitos. Sabemos, a partir del trabajo que tanto hace nuestro programa de atención directa a través de CERNAMEF, que muchas mujeres no se van del lado de sus agresores porque no tienen dónde ir, y por lo tanto el tema de la vivienda juega un rol muy importante, pero ahí tenemos hartas medidas de las cuales hacernos cargo. Pero yo comparto con la diputada Romero que es importante establecer una cierta focalización que nos permita dar una respuesta oportuna y efectiva a las víctimas de femicidio. Y sobre la restitución de los derechos cuando los femicidios son consumados, desde luego que ahí por eso es importante mirar y eso es muy interesante lo que hace este proyecto, es mirar más ampliamente los círculos familiares de las víctimas, sobre todo sus hijos e hijas, porque en casos de femicidios consumados, de quien tenemos que hacernos cargo para restituir derechos, sin lugar a dudas, es de hijos e hijas que han perdido su madre en este contexto. Son respuestas que tenemos que dar en la tramitación de este proyecto y en el de violencia integral, y reitero por su intermedio, Presidenta, la sugerencia de que sean citados en el marco de este proyecto los actores procesales como el Ministerio Público, el Poder Judicial y también organizaciones que trabajan actualmente con víctimas que pueden tener también una mirada desde los circuitos que estas víctimas recorren y las demandas concretas que estas tienen en esta materia. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias por sus respuestas a ambas. Vamos a dar entonces la palabra ahora en representación de la agrupación de familiares víctimas de femicidios, la señora Ana Fuentes Zárate y Julieta Rivera. Tienen la palabra, por favor. Hola, buenas tardes a todas las diputadas y representantes del gobierno. Me presento. Soy Ana Fuentes, presidenta de la agrupación de familiares víctimas de femicidio. Estamos en conjunto con Julieta Rivera, una de las voceras también de la agrupación, y queremos representar y exponer nuestros problemas que hemos tenido como familiares y negligencia institucional y que hemos tenido, ¿ya?
Se fue el audio. Ah, no, está compartiendo pantalla. Sí, vamos a compartir. Nos asustamos. Ahí sí. ¿Se puede ver bien? Sí, ya. Bueno, todas las personas que componemos la agrupación de familiares víctimas de femicidio nos hemos visto en obligación de afrontar la muerte violenta o la desaparición de una integrante de nuestra familia, a raíz de un crimen cometido por un hijo de la sociedad patriarcal, que se ha creído con el derecho a disponer de la voluntad y de la vida de una mujer o niña amada e importante para nuestra familia. Nuestra organización nace de la idea de las compañeras Ni Una Menos Chile, quienes se juntan con las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres para llevar adelante esta nueva organización. Por esto acostumbrábamos a decir nuestra agrupación tiene 2 mamás y 2 mamás feministas. Heredamos de ellas nuestros principios y fundamentos, basada en ellas. Consideramos como femicidio no solo lo reconocido hasta hoy como tales de la legislación chilena, sino también otros que son directa o indirectamente consecuencia de una acción machista, violenta y que tiene como objetivo final dañar la calidad de vida o extinguir la existencia de una mujer o niña, como es el caso de castigo femicida o también el suicidio femicida. Nuestros objetivos principales son fortalecernos mutuamente para afrontar la pérdida experimentada y luchar para que se haga justicia con nuestras muertas y desaparecidas. Nos llamamos familiares y no familia, porque en varias oportunidades quienes decidimos seguir luchando para que se haga justicia no son los familiares directas, sino familiares más lejanos, parientes e incluso amigas y amigos de mujeres o niñas asesinadas, hechas desaparecer. Creemos que esto sucede porque hay quienes cuyo dolor desgarrador no les permite tener ánimo para continuar en la búsqueda de justicia y prefieren resignarse e intentar seguir con sus vidas tratando de llenar el vacío de la ausencia de la suya, que han dejado. Otra de nuestras particulares es que bien se nos ha integrado algunos padres, hermanos, hijos de la víctima, no suelen permanecer en forma constante y más bien aparecen solo en contadas ocasiones para algunas acciones callejeras. Así es que el trabajo sistemático y continuo que lleva a cabo nuestra organización está en manos de mujeres. Nuestra lucha, denuncias y demandas. La agrupación sale a luz pública el 25 de noviembre del 2019, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, en pleno estallido social, y desde esa fecha no nos hemos quedado quietas. Estamos permanentemente luchando por justicia para nuestras muertas y hechas desaparecer, y denunciando al Estado que habitualmente vulnera nuestros derechos fundamentales de acceso a la justicia. Lamentablemente, quienes experimentamos un femicidio en nuestra familia o comunidades y no contamos con la capacidad económica suficiente para contratar abogados particulares, para peritos y peritajes, corremos el riesgo de que los crímenes que no nos han afectado queden en la más absoluta impunidad. Y nadie debería atreverse a desdecir nuestra afirmación. Quienes integramos esta agrupación hemos vivido la terrible experiencia de pasados años después de ser golpeada por algunos de los femicidios, encontrarnos con que el tribunal no se ha realizado ningún trámite y en el caso permanece en estado de lo que podríamos llamar hibernación. Por ello, nos hemos vuelto expertas en fabricar recursos donde no lo hay, ya sea colectivamente o en forma individual, junto a familiares y amigos. Las rifas, las kermés a beneficio y etcétera son parte de nuestras actividades de cada día y esto es el resultado de organismos del sistema de administración de justicia inoperante, de fiscalía que no hacen el trabajo para que fueron creadas o lo que hacen solo para cumplir con una indiferencia que raya de tal desidia que llega a dañar a quienes hemos recibido el daño. Es muy difícil recuperarse. El Estado nos vulnera acceso efectivo a obtener justicia para nuestras y desaparecidas. Cuando la Fiscalía hace un trabajo tan negligente que permite que haya numerosos femicidas, caminos libres por las calles de diversos territorios de nuestro país,
Cuando tales organismos no dirigen concienzudamente las investigaciones tendientes a encontrar a las muchas mujeres y niñas víctimas de desaparición forzada. Desde los tiempos del bullado caso Hospicio, los casos de ese tipo se han multiplicado en nuestro país. No olvidemos las 3 jóvenes desaparecidas en Copiapó entre el año 2018 y 2020. Tania Aciare, 14 años, Catalina Álvarez, 16 años, y Tiare Elguera, de 19 años, las que hasta hoy no han sido encontradas. Pensamos que las mujeres y niñas no desaparecen, las hacen desaparecer y permanecen desaparecidas debido a las negligentes investigaciones que dirigen las fiscalías. Y esto es terrible, porque podemos decir con toda propiedad que sí, que si hay algo peor que un femicidio, es un femicidio cuyo malogrado cuerpo no es encontrado por el femicida, lo hizo desaparecer. Y las madres y familiares de esas víctimas terminan viviendo solo con el fin de encontrar su cuerpo e invierten sus vidas y cuántos recursos pueden llegar a tener a su alcance, organizando búsquedas que ni siquiera cuentan con apoyo de la policía. Pero el Estado no solo nos violenta en ese modo, también lo hace evadiendo la responsabilidad de nuestra protección y permite que los femicidas que están cumpliendo condena nos agredan usando las redes sociales que tienen a su alcance. Y los que andan sueltos se querellen contra quienes somos víctimas, como está sucediendo hoy en día en el norte en el caso de madre Jimena Cortés, que ha sido querellada por el asesino de su hija, quien era efectivo de la FACH, institución que lo protegió aun cuando el femicidio se perpetró en la independencia de la propiedad de la base Cerro Moreno en Antofagasta, contribuyendo así la impunidad, algo muy similar a lo que sucedió con el caso de Dorian Daur Hidalgo, cuyo femicida era un funcionario de la PDI. Y para seguir con este caso, porque ejemplificar lo que pasa con la abuela que hace cargo de los hijos e hijas de sus hijas asesinadas, ahí tenemos a nuestra compañera Ruth, querellada por el femicida de su hija, arriesgando 3 años de cárcel por insistir en perseguir la justicia para su hija asesinada, a cargo de los hijos del que un día fuera un matrimonio con su salud deteriorada, escasez de recursos y prácticamente nula atención psicológica para ella y su nieto, porque lo proporciona solo la cantidad limitada de sesiones, y aún así permaneciendo en la lucha por justicia para su hija Jimena. Por nuestra parte, seguiremos movilizándonos junto a las organizaciones feministas con las que tenemos alianza y con la esperanza de que este caso suceda como sucedió con el caso de Dorian Daur, en el que el femicida será juzgado después de una lucha de más de 5 años. Historias como la de nuestra compañera Ruth, su hija Jimena y su nieto se repiten en todos los territorios nacionales, y el deber del Estado y de la sociedad debiera ser el menos intentar reparar el daño de la negligencia que de los organismos encargados de administrar justicia han profundizado. No nos cabe duda, se necesitan nuevos instrumentos legales que faciliten la labor estatal, no solo para frenar la violencia femicida, sino también para brindar la víctima de ella justicia reparadora y darle la oportunidad de recomponer sus vidas. Proyecto de ley de protección y reparación integral en favor a las víctimas de femicidio y sus familias. Afortunadamente, y en medio de nuestro nada fácil caminar en pos de la justicia, nos hemos encontrado con autoridades sensibles a nuestro dolor y dispuestas a colaborar con nuestra lucha. Prácticamente toda mujer, entre ellas la diputada Carol Cariola, que ha venido acompañando la lucha contra la violencia machista desde hace varios años. Recordamos que estuvo con nosotras una de las veces que la compañera de Ni Una Menos Chile realizó su acción permanente llamada Zapatos Vacíos en el frontis del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Allí estuvimos conversando sobre la posibilidad de elaborar un proyecto de ley en favor de las familias víctimas de femicidio. Y la diputada Carol Cariola cumplió. En plena pandemia, nuestra organización y también Ni Una Menos Chile fuimos convocadas por ella para llevar la idea a efecto.
El proyecto fue presentado el 19 de diciembre del año 2020, Día Nacional contra el Femicidio. Su tramitación, afortunadamente, ha sido activada durante el presente año. En la sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputados, el 13 de abril, día en que se presentó el proyecto, ante dicha comisión, una de las asistentes dijo que era un proyecto complejo. Y tiene razón, es un proyecto complejo y a nuestro juicio también bastante completo. Es un proyecto que abarca prácticamente todas las temáticas que afectan a las víctimas de femicidio y también las que nos afectan como familiares de víctimas, de las mujeres y niñas víctimas, temáticas que nos hacen víctima también a nosotras. A nuestro entender, resulta lógico que un tema tan complejo como la violencia femicida genere un proyecto de ley complejo, sobre todo si es que éste tiene la disposición de otorgar el mayor acceso posible a la justicia. Una justicia que es un derecho fundamental para toda víctima, una justicia que protege y repara, una justicia a la que toda víctima de violencia machista debe tener derecho, pero que hasta ahora no ha sido equitativa. Podemos compartir quienes hemos debido vivir el femicidio en nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras sobrinas, nuestras nietas, nuestras amigas, nuestras compañeras. Y lo hacemos con el anhelo de que ninguna familia más debe experimentar la profunda pena y la rabia que nosotras hemos experimentado. Será ley, ni una mujer menos, ni una muerta más, no más femicidio, ni desapariciones en la impunidad. Por nuestra muerta, toda una vida de lucha. Agrupación de familiares víctimas de femicidio. Muchas gracias por su exposición. Antes de dar la palabra a la siguiente invitada, vamos a darle la palabra a la diputada Barchesi, que está acá solicitándola. Gracias, presidenta. Bien, agradecerles por la presentación, pero las invitamos a hablar de temas de femicidio. Creo que no corresponde el tema de Será Ley. Vi tanto pañuelos verdes como el hashtag en la presentación. Y hay varios temas al respecto. Disculpe, déjeme terminar, por favor. No corresponde, primero. Segundo, no nos olvidemos que el 50% de los abortos matan a mujeres. Tercero, no nos olvidemos también que cuando comenzó Ni Una Menos en Argentina, fue por un femicidio a una chica tocaya mía, de hecho, Kiara, y su mamá se retiró de la campaña Ni Una Menos cuando se dio cuenta que la estaban utilizando para avanzar en el aborto libre en Argentina. Y aprovecho de mencionar también, en China abortan más niñas que niños, precisamente por el tema de la fuerza laboral. Así que no creo que corresponda mezclar estos temas, y la mezcla es totalmente innecesaria. Gracias. Gracias, diputada. Dejo abierta la palabra a la diputada Francisca Bello, que la está pidiendo. Muchas gracias. Sí, yo igual pediría un poco más de respeto con quienes vienen a exponer, por su intermedio, a la diputada Barchesi. Son personas que han perdido un familiar a manos de hombres. Creo que no hay que perder el foco, más allá de que yo entiendo que la diputada Barchesi, por su intermedio presidenta, está defendiendo una lucha personal, que no la comparto, pero la respeto. Sin embargo, hoy día las personas que están acá nos están hablando no de una posibilidad de un aborto, nos están hablando de una muerte de un familiar, y yo creo que más que venir a retar, podría decir que no la comparte, pero es su exposición y creo que me da un poco de pena incluso. Sí, tiene la palabra. Es que por lo mismo se desvirtúa innecesariamente la idea de hablar precisamente de los femicidios. Entonces el hecho de que metan otros temas que producen totalmente división, creo que desvirtúa la idea de efectivamente avanzar en la defensa de la mujer. Gracias, diputada. Bueno, la verdad es que yo no vi nada alusivo al tema del aborto, la verdad. Pero veo que acá está la Ana Fuentes, está pidiendo la palabra. Lo que yo hablé, tampoco se habló del aborto, así que usted puede ver
y es del lienzo de la agrupación y no hay nada verde del aborto. Estamos hablando de femicidio de nuestros familiares. Muchas gracias, Ana. La diputada Marta González estaba pidiendo la palabra, por favor, diputada. Presidenta, bueno, básicamente saludar a las agrupaciones. Son temas tan dolorosos como esta violencia extrema, y lo que estamos hablando aquí después del dolor de una pérdida es el dolor que queda para toda la vida y el desamparo que queda para la familia. Es un tema tremendamente sensible, es un tema que sabemos que estas reparaciones económicas o resguardos no van a de ninguna forma poder sanar el dolor de la pérdida de las mujeres que han sido víctimas de femicidio. Pero sí es un respaldo que el Estado puede dar para las familias, para los niños, niñas, adolescentes que han quedado totalmente en el desamparo. También pido disculpas por las intervenciones que no están abocadas al proyecto del cual se está hablando. Yo creo que también hay que ser responsables y ceñirnos netamente al tema que se está tocando, que es un tema, insisto, demasiado sensible. Sé que el camino que se recorre para que estos proyectos sean ley es un camino arduo, es un camino largo y es un camino que se necesita todo el acompañamiento posible. Yo sé que esta comisión ha sacado proyectos muy emblemáticos, muy valorables desde que está constituida y sé que va a seguir siendo así. Así que más que nada saludar a las agrupaciones, acompañarlas en su lucha y llevar esto hasta que sea ley y podamos dar un respaldo desde el Estado a un dolor tan... Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Adelante, por favor. Gracias, Presidenta. Saludar a quienes hoy día se encuentran a través de forma telemática. Sumarme a las palabras que dijo Camila de la Masa en torno a la que es importante cuando las representantes, sobre todo del gobierno, estuvieran de forma presencial en la comisión. Creo que eso es fundamental también por el diálogo, en el fondo también por llegar a un acuerdo, a una discusión con más presencialidad, que nos permite también abordar de mejor manera quizás muchas de las cosas que se han dicho acá. Segundo, empatizar con las familiares quienes hoy día están ahí en la presentación, agruparse en torno a una vivencia que ha sido tan dolorosa para ustedes como familiares. Yo como diputada, y diputada además de provincia, yo soy de la región de O'Higgins. En mi región también tenemos altos índices de femicidio y también de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, empatizo con ustedes como madre, como mujer, más allá como diputada, como persona. Creo que es muy importante desde la política mirar las cosas hoy día no tan politizadas, sino que más bien mirarlas desde la perspectiva humana. Hoy día son temas absolutamente sensibles, son temas que nos llegan y que además nos provocan un profundo dolor, sobre todo cuando se trata de mujeres que han sido víctimas de atrocidades por parte de los hombres, en el fondo también que han dejado huellas y han marcado una herida tremenda en los hijos, en los entornos, en las redes de apoyo y en todos aquellos que han vivido la experiencia de que se ha partido una mujer producto que ha sido víctima de un maltrato de años, y que también una sociedad que no ha sido reparadora, como dicen ustedes. Que me encantaría que en algún minuto también, Presidenta, pudiese el Ministerio Público estar y quizás solicitar una audiencia para ver cuáles han sido de verdad las reacciones en torno al Ministerio, cuál ha sido en torno a los resultados efectivos. Creo que es muy importante desde allí abordarlo también y quizás solicitar una reunión con el Ministerio Público, que ellos pudiesen estar también para abordar precisamente este proyecto de ley. Así que Carmen, Elena, un abrazo grande. Espero que puedan seguir con esta lucha, decirles de que las admiro, porque frente al dolor de ustedes como mujeres, como familiares, también empatizar con ustedes. Así que eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Morales. Diputada Weiss tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, compartir lo que ha dicho mi colega acá, Carla, en relación a la presidencialidad. Pero igual no puedo dejar de... Además, la representante de la ministra dijo que había estado afuera y que no la habían dejado entrar. No lo entiendo, porque la vez anterior sí puede estar. No entiendo cuál es esa, digamos, instrucción o como sea, porque la presidencialidad claramente no hace que el debate sea mucho más incluso la sensibilidad, las expresiones gestuales, la comunicación humana no se compara con estar a través de la pantalla, y generamos también creo que un sentido de trabajo en equipo, que no es menor, que se va haciendo una complicidad más allá de lo político, que eso quiero dejarlo muy claro, el tema político aquí ideológico, por favor, no hay que mezclarlo, porque si no se nos va a complicar. Entonces, incluso yo considero que en el Congreso debería eliminarse lo de estas reuniones remotas, porque no entiendo, si en la sala ya no se puede, en el Pleno. Entonces, ¿por qué en las comisiones todavía sigue estando? Bueno, es un tema que se verá en su momento. Pero en relación a lo que plantean acá las representantes de las víctimas, me gustaría si nos pueden comentar, aunque es doloroso volver a vivir los episodios, lo que es el femicidio, nada se compara, nada va a suplir lo que ocurrió, pero a mí me gustaría si nos pueden dar un poquitito, que lo planteé yo en mi intervención anterior en relación a lo que ocurre con los descendientes, con los hijos, ustedes que les toca a las abuelas criar a esos niños, que tienen un padre que es un femicida, ¿cómo llevan esa relación? ¿Cómo se relacionan desde el humano a ese niño que tiene el derecho también a tener un padre, que no sé cómo su mente se puede, digamos, contaminar, y cómo entonces va a ser una persona en el futuro, él con qué traumas incluso puede crecer, y que ahí entiendo que también el proyecto va a reparación, pero el proyecto va a reparación, ya lo dijeron, no está la suficiente cantidad de horas psicológicas, y que este proyecto tendrá que corregirlo y asegurar un monto de condiciones, una cantidad, digamos, y que tiene que ver con recursos, más allá de una reparación que puede ser un monto de una pensión o lo que sea. O sea, también el proyecto tiene recursos y presupuestos que ahí eso lo veremos en otra instancia, pero desde lo humano, desde la vida cotidiana, de cómo se lleva, cómo se le borra o cómo se hace invisible a lo mejor a ese niño para tratar de que eso no lo perjudique a él, cómo se en su vida futura, cómo se convive con eso, cómo lo hacen ustedes, digamos. Quisiera que, ya entrando en una cuestión que, insisto, es muy dolorosa, pero creo que a nosotros y a mí en lo particular, para tener mucho más información y tratar de ponerse por un minuto en los zapatos de ustedes, también es necesario para, como digo, sensibilizarse sobre la materia y tener una mejor opinión a la hora de la discusión. Así que eso, muchas gracias. Esa es mi preocupación, los niños, que son las víctimas iguales. O sea, no es lo mismo, pero son víctimas de esta sociedad. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Diputada Romero tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar, por cierto, a las expositoras y a las organizaciones. Manifestar también nuestra solidaridad y trabajo que podamos hacer en conjunto hacia adelante. Me quedó un punto de el relato que estaban haciendo, que tiene que ver con la impunidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las estadísticas de el femicidio y las personas que están en proceso de ser condenados, femicidio, y las personas que han sido condenadas, y además femicidio, ¿no es cierto?, y la impunidad. Yo ahí le quisiera preguntar, Presidenta, si podemos solicitar a través de esta comisión, ¿no es cierto?, esa estadística para conocer a ciencia cierta, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje efectivamente de femicidas condenados versus quienes están en el proceso, ¿no es cierto?, y cuántos hoy día, ¿no es cierto?, no han sido condenados y se encuentran en la impunidad. Yo creo que ese dato, tal como lo decían ahí las familiares, es muy relevante, dado que, entendiendo que pasan a través del Poder Judicial, es importante relevar si es que el dato es alarmante, y ahí, por cierto, trabajar en alguna moción que sea tendiente a mejorar los tiempos del Poder Judicial. De antemano, por cierto, decirle que estamos a su disposición a las agrupaciones para seguir trabajando en el proyecto.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Romero. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, ¿no? Miren, antes de volver a darle la palabra a la señora Ana Fuentes y Julieta Rivera a propósito de las preguntas que se han hecho, y para efectos de a lo mejor darle la oportunidad también a doña Elena de Toni de contestar también las preguntas que se han hecho acá, porque me parece relevante también, e imagino que va a querer también decir algo al respecto. Por lo tanto, le vamos a dejar la palabra a doña Elena, de vocera de Ni Una Menos Chile, para que pueda llevar adelante su exposición, y a continuación les vamos a dar la palabra para que puedan responder también lo que se ha consultado acá. Buenas tardes, diputadas, autoridades presentes. Agradezco la instancia de poder participar en esta comisión, que se haya dado la oportunidad de comenzar la discusión de este proyecto tan importante y tan sensible para nosotros como activistas, que si bien no nos toca directamente el hecho de haber perdido una mujer, a una familiar sujeta a un femicidio, sí podemos interpretar el dolor y lo que ha significado para estas familias a través de los acompañamientos que hemos tenido oportunidad de realizar con algunas familias cuando se ha acercado a nosotros. Quisiera comenzar con nuestra exposición. Agradezco la oportunidad de poder realizarla. Voy a compartir pantalla. Soy un poquito lenta. Ay, perdón. Es que me puse nerviosa. La verdad es que no quisiera opinar respecto del impacto que tuvimos adelante, pero me dejó bastante nerviosa. No logro con toda encontrar... la tranquilidad y el tiempo que se requiera, Elena, para que pueda ordenar su presentación. Tómese todo el tiempo, no hay ningún problema. Estamos dentro de los tiempos que están considerados, así que tranquilidad. Gracias. Estaba ayudando a mis compañeras a compartir pantalla y resulta que ahora desde mi iPad no lo puedo hacer. Y aquí te cambia. Porque no tengo la presentación ahí. ¿Sabes compartir pantalla? Fondos y filtros, reunión, compartir. ¿Dónde está? ¡Ay, yo lo tengo ahí mismo! Perdón, es que soy... Pantalla, ya, perdón. No logro ver todavía. Si se inició, no sé por qué no se inicia la transmisión. ¿Me escuchan o no? Sí, le escuchamos. Bueno, entonces, estos son los impases de estas reuniones medias híbridas, que la verdad es que algunos que ya hemos aprendido a relacionarnos de otra manera, nos cuestan estos detalles. Que nos tocó aprender en pandemia. La verdad es que no sé por qué no muestra la pantalla. Dice transmisión en pantalla. Comenzar transmisión. ¿Ahí aparece? Ya, ahora sí. Ahí está. Vamos al principio. Entonces, sí, ahora voy a comenzar con nuestra exposición. Mi nombre es Elena de Toni. La presentación viene desde el equipo de coordinación de Ni Una Menos Chile. Para comenzar, queríamos referirnos sobre los alcances de la violencia feminicida. Como muchas personas y organizaciones postulan que el femicidio es el último escalón de la violencia contra las mujeres, y eso, si bien es innegable, desde nuestra experiencia, quitarle la vida a una mujer o a una niña por razón de su género es una expresión de la violencia machista en su versión más extrema, pero eso no quiere decir que sea la última violencia a la que están expuestas las víctimas.
Cuando hablamos de víctimas, nosotros nos integramos también a las familias de las víctimas de femicidio, ya sean las víctimas primarias o secundarias, tanto estas últimas como aquellas que son victimizadas o revictimizadas por el sistema que debiera proveerlos de esta justicia a la que legítimamente aspiran. Las mujeres y las víctimas de femicidio, tanto o femicidios frustrados o femicidios consumados, son constantemente revictimizadas cuando el sistema de administración de justicia no es capaz de entregarle la justicia a la que tienen derecho, y en el caso de las asesinadas o hechas desaparecer, también sus cuerpos son revictimizados en el transcurso de las investigaciones y de los procesos judiciales, porque no reciben ni el respeto ni la atención que ameritan. Del mismo modo, las familias y las personas emocionalmente cercanas a estas mujeres y niñas se transforman en víctimas secundarias cuando no consiguen justicia para sus muertas hechas desaparecer. Y cuando las formas en que se llevan a cabo estas diligencias de los procesos judiciales de investigación, tales como los crímenes, que no solo no se les provee de la justicia y reparación a la que debieran acceder, también en su calidad de seres humanos altamente vulnerados, sino que además generan situaciones de victimizantes a estas familias. Nosotras miramos con mucho respeto y con mucha empatía sus propios procesos y sus propios dolores. ¿Por qué nosotros también queremos referirnos a nuestra experiencia? Porque es a través de ellas que llegamos a involucrarnos en este proyecto de ley. Ni Una Menos Chile nace como organización el 19 de octubre del 2016, como había señalado anteriormente la diputada, si es efectivo, impulsada por el llamado de las compañeras argentinas a toda Latinoamérica, a manifestarnos contra la descarnada violencia que había sufrido, una violencia femicida que había sufrido una adolescente al otro lado de la cordillera. Sin embargo, nosotras también en nuestro país estábamos sobrepasadas y terriblemente golpeadas por el asesinato de una niña de 9 años, que fue una violenta agresión sexual, y además, por otra parte, Doris Andaur, que es una víctima de femicidio que también fue nombrada anteriormente por nuestras compañeras, que fue asesinada por su pareja, en ese momento era su pareja, quien era PDI, y la familia de Doris, en especial la familia de Caro, se contactó con nosotras. Estuvimos nosotras un grupo denominado de feministas autoconvocadas, que eran principalmente feministas autónomas, lesbofeministas o mujeres feministas en sus propias colectivas, que nos dábamos cita después de cada femicidio en el Paseo Ahumada como una acción de denuncia frente a esta violencia que experimentan y viven las mujeres. Anteriormente nosotros también habíamos apoyado a otras familias, pero ese día en el Paseo Ahumada, junto a la familia y a los amigos de Carol Andaur, sobre todo Carol, su hermana, la vimos tan destrozada, y ella con un embarazo casi de término, sacando fuerzas desde sus propias entrañas, desde su propio dolor, para poder pelear con una institución tan gigante como es la PDI, la Policía de Investigación, la Policía Política de Chile, ¿no? Y esta hermana que levanta la voz y que dice: mi hermana no se suicidó, mi hermana la asesinaron, nos tocó a nosotras, nuestra fibra, nuestro interior, nos remeció de tal manera que también hicimos propia esta búsqueda de justicia que llevó Doris adelante. Siendo inclusive la familia de Doris parte de la familia PDI, era su hermano y su padre PDI, y asesinada por un PDI, quien estuvo prácticamente 5 años en completa impunidad. Cuando se logró revertir la tipificación de este caso, se logra determinar que Doris no se había suicidado y que efectivamente había sido asesinada. Por otra parte, cuando hablamos de la revictimización que decía recién, o bien relató Ani, las vivencias que ya han tenido, cuando las propias mujeres tienen que disponer sus propios recursos, desde sus propias acciones para poder buscar esa
búsqueda de justicia, buscar efectivamente sensibilizar a este poder judicial que lamentablemente no tenía incorporado el enfoque de género en su accionar, en su actuar. Hoy día podemos ver que efectivamente se está transversalizando, se está intentando sensibilizar y transversalizar la mirada desde un enfoque de género para abordar todas las violencias y las situaciones que nos atañen y que vivimos las mujeres, que somos la mitad de la población, ¿no? Nosotras como mujeres de Ni Una Menos Chile hemos sido testigos cercanas de la orfandad que quedan las mujeres y sus hijos, las hijas de las víctimas de femicidio, de la extrema vulnerabilidad que se están expuestas las sobrevivientes de femicidios frustrados y las familias de ellas. Ha sido a través desde el acompañamiento y de las famosas, desde la experiencia que nosotras hemos pensado o veníamos pensando cómo poder aportar en esta búsqueda de lucha, en esta búsqueda de justicia. Si bien es una de nuestras principales demandas, también el que nunca más ni una mujer muerta, que no haya mujeres más asesinadas en razón de su sexo o su género. Sentimos y pensábamos que quien padece esta violencia directamente eran las personas más indicadas de llevar esta lucha adelante. Es por eso que desde ahí, desde el acompañamiento de los testimonios que íbamos escuchando de las familias, pensamos que había que buscar idear la forma de agrupar y encontrar a estos familiares. Es así como nace la agrupación de familiares víctimas de femicidio, y mientras esta iniciativa se concretaba, tuvimos la oportunidad de tener contacto en Argentina con la primera agrupación de este tipo en América Latina. Esta agrupación se denomina Atravesados por el Femicidio. En esta investigación que hicimos con esta agrupación, vislumbramos que ellos lograron promulgar una ley de protección y reparación para los huérfanos y huérfanas que quedan con la secuela del femicidio. Esa ley es denominada Ley Brisa, y su accionar nos llevó a pensar en la necesidad de una ley similar en nuestro país, que cubriera al menos en parte la deuda del Estado y el sistema de administración de justicia que se tiene con las víctimas de un hecho tan violento y tan doloroso como es el femicidio. Por esto que cuando las compañeras de la agrupación de familiares de víctimas de femicidio nos hablaron de la posibilidad de participar en la elaboración de este proyecto de ley presentado en esta Cámara, nosotras estuvimos pero inmediatamente y absolutamente dispuestas, porque a nuestro juicio es el Estado y sus instituciones quienes han sido indolentes, incluso negligentes, hasta el punto de situarse como cómplice por omisión de demasiados femicidios que acontecen en Chile. Esto con respecto a garantizar el acceso real y efectivo a los derechos fundamentales que atañen a las mujeres y niñas que habitamos en Chile, ¿no? El primero es una vida libre de violencias machistas, con especial énfasis en las violencias que arrancan o destruyen vidas, las violencias femicidas. Y bueno, y ahora, entre paréntesis, queremos valorar que tanto el actual Ejecutivo, representado en la ministra de la Mujer y Equidad de Género, como la Convención Constitucional, se estén haciendo cargo de este tema. Pero postulamos que cuando se llega tarde como Estado y como sociedad y dichas violencias cobran vidas o las destruyen, toda víctima, sea primaria o secundaria, debe tener garantizados los derechos a justicia, protección y reparación, ¿no? Es por eso que nosotras abogamos por un derecho al acceso efectivo a la justicia. Supuestamente la ley chilena, todas las personas que habitamos en Chile tenemos derecho a la obtención de justicia, pero eso es lo que está escrito, y lo que hemos visto y palpado que difiere mucho de la realidad cuando se trata de mujeres asesinadas o mujeres hechas desaparecer. Todo el sistema de justicia falla. La fiscalía, encargados de realizar las investigaciones tendientes a probar la autoría de los crímenes, parecieran en general, por lo que nosotros hemos visto, tener poco interés en esclarecer las responsabilidades, o al menos eso es lo que se refleja en los incidentes de los que nosotras fuimos testigos bien cercanas.
Por ejemplo, por nombrar alguno, en el caso de Jimmy Sandoval y sus 3 hijos, que la Fiscalía se apresuró en declarar que el incendio en que murieron los 4, Jimmy junto a sus 3 hijos, fue un accidente. Y solo después de que molestar mucho, por decirlo de alguna manera, la oficina de la Fiscalía Nacional, la Fiscalía de Temuco, se decidió hacer una investigación de verdad, descubriendo en esa instancia que la víctima fue apuñalada y que el incendio fue para esconder el asesinato. Tenemos, por otra parte, el caso de Pablo Alvarado, cuando su mamá encontró una zapatilla que pertenecía a la víctima en una de las búsquedas. Y cabe señalar que esas búsquedas son realizadas y costeadas desde lo que Nancy, su madre, logra juntar como recursos, como familia, perdón. Cuando ella hace este hallazgo, lo comunica a la Fiscalía y esta ni siquiera se dignó a personarse en el sitio del suceso. Simplemente le dio indicaciones a esa madre para que le fuera a dejar la prenda. Y de la misma forma en el caso de Ginny, si no hubiese sido por la insistente denuncia ante la Fiscalía de estas madres, a pesar de que, frente a la Fiscalía, a pesar de que como organización de la sociedad civil no nos asistía el derecho a intervenir y la seguidilla de eventos a beneficios para contratar un abogado privado, aún se estaría esperando la realización del juicio que condenó al femicidas que, aunque condenados, aún se niega a entregar los datos del lugar que hizo desaparecer el cuerpo de Paola, de la hija de Nancy. Cabe señalar que Nancy ahora es compañera nuestra, es integrante de este equipo de coordinación de Ni Una Menos Chile. Relevamos, permíteme que lo personalice, pero relevamos la fuerza y la voluntad de lucha que tienen estas mujeres que han perdido a sus hijas, a sus hermanas, a sus mujeres amadas, y en la figura de Nancy, quien en sus propias palabras, ella dice, ella no va a descansar hasta que encuentre a su hija, y si encuentra a su hija, ella va a seguir, porque efectivamente no quiere que no haya más ninguna madre, ninguna hija, ninguna mujer vuelva a vivir lo que ella vivía. Entonces, cuando hablamos de esto, podríamos estar un día entero compartiendo la gran cantidad de barreras de acceso a la justicia que el sistema procesal penal y todas las instituciones que lo forman levantan, quienes, siendo ya víctimas, son victimizadas una y otra vez por la institucionalidad responsable de cautelar sus derechos y que, sin embargo, hace lo contrario, o sea, vulnerar sus derechos. De este tipo de hechos puedo compartirles con mayor propiedad quienes son parte de la agrupación de familiares, como lo hicieron ya en su exposición mis compañeras Ana y Julieta, pero nos alienta a tener en perspectiva que el proyecto de ley presentado por la diputada Cariola vendría a hacer frente a las falencias que el sistema tiene hoy para dar a las víctimas acceso real y efectivo a la justicia. Principalmente el derecho a protección. Las víctimas de todos los tipos de femicidio, y tanto en el grado de consumado como femicidio frustrado, perdón, pido disculpas, que la verdad que quedé muy bloqueada con la situación que vivimos delante. Me voy a tomar en mis apuntes. Cuando hablamos de derecho a protección, las víctimas de todos los tipos de femicidio, tanto en el grado de consumados como de frustrados, como las familias de tales víctimas, son también víctimas y debieran contar con la protección del Estado, y no solo contra la violencia que es ejercida por el propio Estado y sus organismos de administración de justicia, sino también de las agresiones y amenazas que reciben de diversas formas, que son los femicidas de sus amadas mujeres y de los cercanos a ellas. No es posible que a más de 15 años del asesinato de Javierita Neira, una niña de solo 6 años que motivó la existencia del Día Nacional contra el Femicidio el 19 de diciembre y del femicidio frustrado de su mamá, el criminal condenado a perpetua calificada aún moleste vía redes sociales a su madre, ni que el femicida frustrado, en el caso de Návila Rifo, tenga derecho a solicitar que los hijos de ambos niños, que son muy pequeños, le visiten en la cárcel, o que la Fiscalía de Quillota se haya querellado contra quienes se tomaron sus dependencias para exigir el avance de la investigación en el caso de Nicole Saavedra. Afortunadamente, la protección integral de las víctimas que necesitan está contemplada en este proyecto de ley que está siendo examinado ahora en esta comisión.
cuando hablamos de derecho de reparación, entendiendo que la primera instancia de reparación a las víctimas es la obtención de justicia reparadora. No podríamos quedar conformes si ese fuera el único objetivo reparatorio. El daño que reciben las familias de un femicidio, insistimos que en cualquiera de sus grados, y en especial quienes nosotros llamamos las huérfanos o los huérfanos del femicidio, es un daño que les acompaña de por vida. Nos hemos encontrado con abuelas luchando por la custodia de sus nietas y nietos, sin contar con el recurso económico suficiente y carentes de muchos otros recursos necesarios para afrontar la violenta pérdida experimentada, afrontar la vida que efectivamente les dio un giro insospechado. También nos hemos topado con adolescentes y aún jóvenes, adultos, que no han procesado el trauma de lo vivido. Entonces, este trauma no les ha permitido construir una vida digna y placentera a la que todas las personas deberíamos tener derecho. Por esto es cuando entregamos sugerencias para la elaboración del proyecto, hicimos especial hincapié en la necesidad de una reparación integral, que comience con un acompañamiento que incluya desde la salud, tanto física como mental, hasta la manutención necesaria para una sobrevivencia digna que les provea de oportunidades de una vida lo más plena posible. Esto desde ocurrió los hechos hasta que fuera necesario. Estamos conscientes que el tema de recursos debe ser tratado con responsabilidad, pero estimamos que quienes han sido elegidas y elegidos para legislar no deben soslayar el tema basándose en las dificultades que este tiene. Entendemos que no puede hacerse todo de una vez, estamos súper conscientes de eso, pero pensamos que con algo se debe comenzar, y aunque sea con un mínimo que se pueda ir ampliando progresivamente. Para finalizar, queremos ser honestas, porque intentamos serlo, no siempre que se tengan las mejores consecuencias con ello. Como Ni Una Menos Chile, si bien nosotros no hemos sido muy partidarias de propiciar proyectos de ley que tienden a solucionar parceladamente problemas de violencias machistas específicas y acotadas, aunque pensando que llevar adelante luchas de este tipo contribuye a la sanidad de las familias y víctimas, que eso lo podemos reconocer, hemos apoyado igual a esas familias en esta búsqueda de justicia y de sanación, levantando estos proyectos de estas luchas que nosotros decimos que están como parcializadas. Esto porque somos partidarias nosotras de una ley integral que nos garantice una vida libre de violencias machistas, un cuerpo legal robusto que contenga una mayor cantidad de instrumentos legales que permita hacer frente a la inmensa diversidad de violencias contra las mujeres existentes y que concentre mayores esfuerzos en la prevención vía cambio cultural que en una punitividad excesiva, pero también debido a nuestro activismo estamos más que conscientes que no podemos conseguir, que no podíamos seguir esperando. Saludamos con sorpresa, con grata sorpresa, que hoy día, si no me equivoco, la representante de la ministra hizo alusión que nuevamente se estaba abriendo la discusión a este proyecto de ley de violencia integral. Y aunque este proyecto, refiriéndome ahora nuevamente a la ley que consagra el derecho a ser reconocida como víctima de femicidio de la familia, nos pone la obligación de enfrentarnos al dolor de reconocer que seguimos llegando tarde, consideramos absolutamente imprescindible que llegue a ser ley, porque será la única forma capaz de afrontar en forma integral las consecuencias de las diversas violencias a las que se ven expuestas las sobrevivientes de víctimas de femicidio o homicidio frustrado, las familias que han perdido a una de sus integrantes a manos de algún machista violento, producto de la violencia machista que lamentablemente tenemos que vivir y soportar las mujeres y las niñas que habitamos aquí en Chile y en el mundo en realidad. Para finalizar, queremos agradecer a la diputada Carol Cariola y a su equipo por habernos invitado a ser parte de esta elaboración de este proyecto de ley y del respeto con el que plasmaron nuestras experiencias y nuestros aportes en él. Como siempre lo decimos, nosotras nos queremos vivas, libres, resistentes, organizadas y sin miedo. Y por supuesto que quedamos disponibles para toda en esta discusión o otras instancias que consideren necesario, en todas las que nosotras pudiéramos aportar y su utilidad desde nuestra vivencia y desde nuestra mirada. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Elena, por su completa exposición. Queremos pedirles a ambas expositoras, tanto desde la agrupación de familiares de víctimas de femicidio como desde Ni Una Menos, que por favor nos hagan llegar sus presentaciones a través de la Secretaría de la Comisión, por favor, para poder tenerlas también y utilizarlas como insumo en lo que va a seguir de la discusión.
queremos dejar la palabra abierta ahora para algunas diputadas que la han pedido acá mientras se estaba llevando adelante la exposición de doña Elena, así que le doy la palabra a la diputada Ana María Bravo. Gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, agradecer las exposiciones y el compartir por parte de la señora Ana, Elena, de exponernos la situación por la que están viviendo, porque esto no es pasado, es presente y es futuro, lamentablemente, para ustedes. Y señalarles que como Comisión de Mujeres, nosotros tomamos la decisión de priorizar este proyecto. O sea, si nosotros estamos hoy día discutiendo este proyecto, escuchándolas a ustedes, es porque fue una decisión unánime de partir nuestro trabajo legislativo en la comisión con este proyecto, por la urgencia que este tiene. También señalarle, y yo creo que, bueno, acá varias ya lo han dicho también, nosotras empatizamos absolutamente con ustedes, especialmente con la señora Ana, que de verdad, por favor, reciban nuestras disculpas, reciban mis disculpas, porque la diputada Marchesi, que lamento se haya retirado y no sé si está telemáticamente, estaba hace un rato atrás, ahí está la diputada. Nosotros no compartimos lo que ella señaló, lo lamentamos, lo lamento de verdad profundamente, porque fuimos incluso nosotras las que acordamos invitarlas a ustedes para que nos presenten sus planteamientos, para nosotros también imbuirnos y tratar de entender. Yo creo que lo entendemos, es un tema de nosotras poder trabajar y llevar de mejor forma la discusión respecto de este proyecto, de cómo también lo vamos a presentar en su momento en el Pleno. Así que, señora Ana, de verdad, reciba nuestras disculpas, mis disculpas, por esta situación que nos quedó absolutamente claro que les afectó. No solo a usted, sino también a Elena. Y yo creo que a todas aquellas que están ahí apoyándolas a ustedes, yo veo a más personas más que están ahí con ustedes, pero nosotros vamos a tratar de avanzar lo más posible en este proyecto, porque realmente es necesario. El Estado está al debe y todo el aparato estatal, llámese ejecutivo, legislativo y judicial. Así que nosotros, por nuestra parte, una forma de reparar todo el daño causado, no solo por parte de los agresores, sino que también del Estado, vamos a trabajar intensamente para sacar adelante este proyecto. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Bravo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Diputada Schneider. Muchas gracias, presidenta. O sea, en realidad, solo tomar la palabra para plegarme plenamente a las palabras de la diputada Bravo, excusarme también con las invitadas. Yo estuve buena parte de esta comisión en la discusión de la Comisión de Derechos Humanos relativa a la ley antidiscriminación, que creo que también dialoga con lo que estamos discutiendo. O sea, aquí es urgente que como país tomemos medidas decididas para prevenir, combatir y sancionar la violencia de género, la discriminación, y este proyecto creo yo que también introduce otro concepto fundamental, que es la reparación. Así que agradecerles a ustedes por sus exposiciones, sumarme en serio muy sentidamente a las disculpas que ofrece la diputada Bravo.
y agradecerles también por su trabajo desde el movimiento feminista, que ha sido un empuje clave para que estos temas lleguen acá y para que también aquí en esta comisión diputadas de distintos sectores nos podamos poner de acuerdo en cuestiones que van en beneficio justamente de las mujeres de nuestro país. Así que un abrazo, compañeras, y cuenten con el apoyo aquí en la comisión. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Francisca Bello. Muchas gracias, presidenta. Señora Elena, señora Erika, muy agradecida de su exposición. Creo que esto enriquece el debate de esta ley y sobre todo escucharla a ustedes, su lucha, que a pesar de la inmensa rabia y dolor que han sentido no solo ustedes en lo personal, sino las familias, hayan podido organizar esa rabia y esa tristeza en una acción política organizada y colectiva para generar un proyecto de ley, para engrandecer un proyecto de ley. Creo que eso le hace bien a nuestra democracia. Por supuesto que el feminismo nos tiene aquí, a todas nosotras sobre todo y a ustedes también, para hacer entender que el femicidio es la última cadena de la violencia, pero hay un montón de cadenas más que tenemos que evitar, que tenemos que reparar y que tenemos que visualizar. Así es que, como dice la diputada Bravo por su intermedio, presidenta, estamos comprometidas con este proyecto, ha sido prioridad, porque para nosotros son prioridad las mujeres y la lucha por una vida libre de violencia. Así es que también sumarme nuevamente las excusas. Creo que en un debate democrático entre adultos no podemos andar retándonos, entre comillas, censurándonos, sino en una situación tan difícil como es un femicidio necesitamos abrazarnos. Así es que valga mi abrazo para allá, para Erika y para la señora Elena, que no leía bien. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Bello. Tiene la palabra la diputada Erika Olivera, que la ha pedido de manera telemática, y le pedimos que por favor, si puede prender la cámara un segundito, me dicen acá desde la secretaría. Presidenta, le pido entonces unos minutos para poder encender la cámara, porque estoy con un problema de señal. Me voy a mover para poder conectar la cámara. Diputada Weiss, tiene la palabra. Muchas gracias. Creo que para la discusión de este proyecto, más allá de lo que nos han ido planteando nuestras invitadas, a las cuales vuelvo a agradecer su planteamiento, a mí me gustaría, presidenta, que pudiésemos tener bueno, lo podemos hacer cada una, pero para analizarlo como mesa, que pudiésemos tener como un comparado de los proyectos de moción parlamentaria, que es el 14013, ¿cierto?, _34, y el que señaló la representante de la ministra, el 11077-7, que es de violencia integral, me parece que se denomina, para que no se o si conversan, deben conversar en buen sentido, o no dupliquemos, digamos, normas o reglamentos, y de alguna manera también optemos cuál es más integral y podamos darle más prioridades de lo que nosotros podemos hacer de acá. Creo que es muy interesante tener esa comparación, digamos, un comparativo, que nos apoyen acá desde la Secretaría con ese tema. Y el otro tema, más allá de lo humano, emocional, que aquí voy a volver a reiterar lo terrible que es convivir con esta condena permanente, digamos, frente a una situación como la que es ser víctima como familia de un femicidio o de agresiones que ojalá no hubiesen llegado al femicidio, pero aquí se habla de reparación y por lo tanto eso significa recursos, a mi entender. Entonces, que pudiésemos tener, porque hasta ahora en el proyecto no se señalan recursos, entonces tengo la duda legítima, porque esto es de moción parlamentaria, y resulta que significa recursos, porque si hay una reparación va a ser alguna especie de pensión, o de por ciertos años dar un monto, un estipendio, en fin, más allá de también lo que significa todo el tratamiento integral a través de profesionales, que eso se puede abordar con las redes existentes, que obviamente hay que fortalecerlas, pero en relación ya en lo concreto a un monto que significa este proyecto de costo. Eso me interesaría también que haya a lo menos una aproximación o una cuantificación de qué significa, de qué montos, de qué recursos estamos hablando, y para ello, claro, es necesario también lo que aquí planteó la colega o acá Natalia, en relación a tener cifras de cuántos son los, bueno, qué terrible tener esas estadísticas, pero son necesarias porque debemos tener también una visión
de qué envergadura estamos hablando en relación al tema económico que tiene que ver con el gasto, pero también respecto a las penas, que a mí me parece muy importante saber qué criterios hay, si son similares o no cuando se le adjudica una condena, porque puede ser que a la misma situación, dependiendo de qué región, se le da 20 años, 30, 40, y qué grado también de cumplimiento hay de esas penas. El tema es bien extenso, pero claro, necesitamos tener una integralidad y es multisectorial, entonces hay que tener informaciones de diferentes ámbitos, y eso me gustaría pedirle, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Perfecto. Perdón, ¿sí? Dígame, diputada. Camila de Damas. ¿A qué hora está citada esta comisión, señora presidenta? Hasta ahora, hasta 2 minutos más en estricto rigor, hasta las 5 de la tarde. Bueno, pero ya estamos llegando al final. No hay más palabras pedidas, me gustaría tomar la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer profundamente a todas y quienes estuvieron hoy exponiendo y compartiendo las distintas experiencias, tanto desde la Administración del Estado como también desde las incumbentes en este caso. La verdad es que en la región en la que represento, la cuarta región de Coquimbo, hemos tenido casos brutales de femicidio en sus distintos, lamentablemente, figuras, podríamos decir, suicidio, femicidas, castigo, femicida. Tenemos el caso de Daniela Reyes, tenemos el caso de Javiera Reyes en nuestra región, Anaís Godoy, Ariana Llorión, Melissa Chávez, bueno, y tantas otras mujeres, niñas, muchas de ellas también compañeras que han perdido su vida y que en definitiva han dejado también muchos temas por resolver, sobre todo en un contexto en el cual la familia es la primera invitada, por supuesto, a hacerse cargo de los niños, de las niñas, de su desarrollo, de su educación. Y en ese sentido creemos, y el espíritu es que el Estado robustezca justamente tanto el acompañamiento, el apoyo, la reparación, que tanto hemos señalado acá y que se ha dicho. Yo quería también empatizar profundamente con lo que ocurrió en esta comisión. La verdad es que mientras exponía la señora Elena, la verdad es que varias de las diputadas acá presentes me han manifestado su preocupación en orden a lo que acá ha ocurrido, y se me ha solicitado la posibilidad de que analicemos alguna instancia en la cual pudiéramos hacer presente nuestro desacuerdo en orden a invitar a las personas a que vengan a contarnos su experiencia, lo que hace su organización, y en definitiva se generen situaciones tan delicadas como la que ha ocurrido hoy, que ha dejado derechamente en shock a una de las invitadas. Ella misma lo dijo. Otra de las invitadas no pudo seguir con su relato justamente por esto, y nos parece que es un tema a lo menos de preocupación. Así que empatizar, así como lo han hecho también otras de las diputadas acá presentes con ustedes, pedirles las disculpas del caso, por supuesto, y que el espíritu justamente de estar tramitando esto es todo lo contrario, es ir en colaboración y en ningún caso, no sé, utilizar quizás términos o palabras o tonos que no corresponden y que han generado lamentablemente esta reacción en quienes también son víctimas, digámoslo, porque en definitiva justamente este proyecto se trata de esto, de las víctimas, como se dice, indirectas, o como se dijo también, consecuenciales de este hecho, y estamos aquí en presencia de ellas, y es a quien de alguna manera también se les ha tratado de una forma no adecuada, como lo han dicho acá varias de las diputadas, así que queríamos hacerlo presente a ustedes.
A propósito de las intervenciones de las distintas diputadas, la verdad es que hay una propuesta de que invitemos a la Fiscalía, al Ministerio Público también para la próxima sesión para que pueda dar su visión respecto de este proyecto. Sí, nos pasamos acá un minutito. ¿Podemos prorrogar por 5 minutos para terminar de tomar los acuerdos y dar una información? Gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su participación y la dejamos en libertad de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio sobre a todos los demás y muy agradecida por la invitación, siempre disponible a lo que necesite la comisión. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias. Eso por una parte. Por otra parte, en relación a lo que propone la diputada Weiss en cuanto a ver, justamente, analizar de alguna manera lo que está incorporado en uno y otro proyecto de los que se han señalado acá e incluso de los que ya son ley de la República, solicitar a la biblioteca del Congreso, que está siempre acá asistiéndonos, la posibilidad de generar justamente este paralelo para hacer más eficiente el trabajo y en definitiva nos aboquemos a aquello que no está o a aquello que no viene contemplado y justamente podamos de alguna manera acotar lo que es este proyecto y ver de ahí, ¿cierto?, todas las inquietudes de alguna manera que hay respecto al tema de financiamiento y las cosas que usted señaló, porque por supuesto esto evidentemente que pone, ¿cierto?, a trabajar al Estado y eso obviamente significa recursos desde muchos puntos de vista, no solo en cuanto a un monto, sino también en cuanto al aparataje que se tiene que poner, ¿cierto?, a trabajar. Así que eso queríamos solicitarle a la biblioteca como comisión, si es que las demás están de acuerdo. ¿Sí? Ya. Súper. Y me gustaría dejarles la información de lo que dijimos al inicio respecto de la visita al Centro de Monitoreo Telemático. Me corrigen que la hora no sería a las 8 de la mañana, sería a las 12 del día. Así que el día lunes 16 de mayo, esto queda en Centro de Santiago. Hace un ratito dijimos la ubicación, pero es Morandé con 12 horas. Sí, lo vamos a mandar. Sí. Sí, lunes 16 a las 12 horas, que también obviamente es un tema que va de la mano con lo que estamos tratando en esta comisión. Bueno, sin nada más que agregar, daríamos término a la sesión. Sí, lo acordamos, ¿cierto? ¿Ministerio Público? Sí. Sí. Entonces creo que con eso estamos ok. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.